7:53 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al asambleísta Ana Belén Cordero del Movimiento Creo. Lo invitamos para conocer su punto de vista de algo que estuvo en trámite hasta ayer y que dejó en suspenso. Por eso que se está acostumbrando la dirección de la Asamblea Nacional a clausurar de manera abrupta cuando no tiene los votos la mayoría legislativa que hoy domina, que hoy controla, a la cabeza el correísmo. Como no hay los votos, ayer llegaron 89, luego 87 de los 92 que necesitaban para insistir en el proyecto original, en los puntos que se debatía respecto de las reformas de la ley de comunicación. ¿Qué lectura hacemos de esta nueva acción? ¿Se podría entender que ya se consumió la etapa de la reconsideración o simplemente si logran los votos como pretendieron en el pasado reciente, buscar 92 votos para la censura y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura y no lo lograron? El presidente Saquicela demoró 35 días para reinstalar una sesión suspendida. Ahora, ¿cuál va a ser el futuro de esta sesión suspendida ayer? Asambleísta Cordero, muy buen día. Buenos días, Miguel, un saludo a todos los radioescuchas, gracias por la invitación. Sí, ayer vivimos una bastante larga jornada y dentro de esa jornada y esas sesiones del Pleno conocimos, digamos, el informe de la Comisión de Relaciones Internacionales sobre el allanamiento al veto del presidente en la ley de comunicación. Recuerdo justamente que conversábamos con usted en su momento también sobre cuando recién estaba el informe en primer y en segundo debate y luego abruptamente se aprobó una ley mordaza que ni siquiera fue debatida en las comisiones y en el Pleno, ¿no? Ayer conocimos 3 mociones distintas. Una moción que solicitaba o pedía allanarse al veto del presidente y insistir en textos originales de 3 artículos en concreto, sobre todo artículos relacionados a la concesión de frecuencias en radios y en medios de comunicación comunitarias, digamos así. Ese era un pedido especial de Pachacutic. Lo que pasó dentro de eso es que también hubo ayer en la tarde el debate de la ley FinTech. Esta ley FinTech también era muy importante, o es muy importante, digamos, para avances en temas de inversiones y atracción del empleo en general, ¿no? Esta ley también resolvió el Pleno devolverla nuevamente a la Comisión, y con ese escenario, digamos así, no estábamos nosotros como gobierno, como bancada de gobierno, dispuestos a ceder en estos artículos, sobre todo porque lo importante y lo de fondo es primero el hilo conductor en la libertad de expresión, en cumplir con los estándares internacionales de la Relatoría de Libertad de Expresión. Uno de los temas más importantes que consiguió el presidente Lasso y su equipo en la Corte Constitucional es que ya no exista un árbitro de la verdad, como existía en tiempos inmemoriales la Supercom, llamémoslo así, y querer dotarle de las atribuciones de Supercom al actual defensor del pueblo, quien defina o quien zanje la verdad, la penalización de la opinión, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ayer, dentro de todo, fue un éxito porque ninguna de las mociones, es decir, la moción ni para insistir en los textos originales, ni para allanarse 100% al veto del presidente, pasó, lo cual, ¿qué quiere decir en términos sencillos? Que al no haberse aprobado, digamos, ninguna de las 2 mociones, y al cumplirse el día 2 de noviembre, los 30 días para que entre en vigencia la ley, sin haber sido aprobada o improbada, es probable que el día 3 de noviembre entre en vigencia este proyecto de ley por el Ministerio de la Ley, ¿no? ¿Y qué va a suceder si es que la presidencia de la Asamblea reinstala la sesión y vuelve a poner en consideración a fin de buscar los 92 votos, la mayoría calificada que quieren en esos temas? Mire, ayer, como le decía hace un momento, se votaron 3 mociones. Una que tenía un contenido distinto, otra que tenía justamente el contenido a que se ratifique en los textos originales para 3 artículos y se allane al veto en el resto de los artículos, y esa misma moción se volvió a votar.
El secretario de la Asamblea dijo que esa tercera moción, digamos así, puede entenderse como una reconsideración. Yo lo veo, yo estoy un poco escéptica de eso, porque una reconsideración de una votación es eso, solicitar la reconsideración de lo votado, no volver a plantear una misma moción con los mismos textos, llamémoslo así, ¿no? Aparte que es derecho público y el derecho público es expresamente lo que está escrito. Sin embargo, eso sí debo advertir, todo puede pasar, como usted hizo la introducción con el tema de la votación del Consejo de la Judicatura, donde igual el presidente Saquicela lo volvió a poner en la orden del día más tarde, etcétera. Puede pasar esta semana que viene, sobre todo el día martes que tenemos pleno. Él podría poner el domingo en el orden del día la misma sesión de ayer para reconsiderar la votación de la moción del asambleísta Mario Ruiz. En función de ello, podrían intentar hasta el día martes buscar los 92 votos para insistir en los textos originales. Sin embargo, creo que ocurrirá un escenario similar al del Consejo de la Judicatura, donde se mantuvo prácticamente la misma votación mediando 30 días de diferencia. Asambleísta Cordero, esto tiene que ver con los artículos 1, 24 y 44 que se refieren al tema de medios comunitarios y de concentración de frecuencias, que es un tema que pudiera utilizarse este mecanismo para otros fines. Sí, efectivamente, ese era un pedido específico de Pachacutic, sobre todo, y entiendo que también de algunos sectores del correísmo, desconozco exactamente cuáles, pero es importante conocer que con el plan de expansión de cobertura tecnológica y de telecomunicaciones que tiene el gobierno del presidente Lasso, esa barrera que pudo haber existido en años anteriores de acceso a la comunicación de medios comunitarios termina por romperse. ¿Por qué? Porque al ampliar la cobertura de Internet y reducir la brecha digital, estos medios comunitarios por muy bajos costos, llamémoslo así, o incluso gratuitamente, pueden acceder y treparse, digamos, a la red de telecomunicaciones para poder cubrir no solo en sus provincias, en sus parroquias, sino a nivel nacional con sus noticias. Entonces yo creo que un poco quedaría zanjado el tema más allá de que lo exija o lo pida una ley, ¿no? Claro, en el supuesto escenario que consigan los votos, ¿no sería grave luego del pronunciamiento que hiciera el Ejecutivo, el paso por la Corte Constitucional con su dictamen, el que se pretenda, como digo, manipular el tema, el principio de la concesión de frecuencias, desconcentración y entrega a medios comunitarios? Sí, a ver, ese es un tema que la Corte, por el cual la Corte obviamente no se pronunció, porque no se trataba de un tema de inconstitucionalidad, sino más bien de conveniencia, por eso le competía a la Asamblea pronunciarse sobre ello. El problema de dejarlo así tan abierto en la ley, lo que deviene finalmente es en lo que vivimos por muchos años, ¿no? Una concesión de frecuencia para los amigos, para un método también de alguna forma de extorsión a quienes no cumplían con ciertos estándares de la verdad del gobierno de turno para retirar o amenazar con retirar determinadas frecuencias, sanciones a los medios de comunicación en general, ¿no? Por eso para nosotros como gobierno nos fue muy inconveniente tener, o sea, no quisimos incluir esos textos. Sin embargo, la ley Mordaza planteada por el correísmo y también apoyada por Pachacutic, dicho sea de paso, volvía a introducir este viejo fantasma de la censura, ¿no? Yo espero sinceramente que se dé un escenario similar al que ocurrió con la votación del Consejo de la Judicatura, donde se mantengan los votos que existieron ayer, o en su defecto, si no logran ponerlo en el orden del día, finalmente entre por el Ministerio de la Ley el día 2 de noviembre, ¿no? Ayer en el debate escuchamos el término, ya hubo un allanamiento tácito con las tres votaciones que hubo y los dos específicamente respecto del insístase en estos artículos. ¿Qué implica un allanamiento tácito? Bueno, un allanamiento tácito quiere decir que como no ha habido un pronunciamiento ni a favor ni en contra, se presume un allanamiento tácito de los textos planteados por el presidente en el veto presidencial, valga la redundancia, ¿no? Eso ocurre una vez que decurre el plazo
específico para que eso pase. Es decir, cuando llega un veto a la Asamblea Nacional deben decurrir 30 días para que la Asamblea se pronuncie a favor o en contra. En este caso, la Asamblea no se ha pronunciado ni a favor ni en contra. Como usted vio ayer en la votación, no hubo los votos ni para a favor ni en contra, con lo cual no ha existido todavía un pronunciamiento de la Asamblea al respecto, lo cual querría decir que cuando se cumplan los 30 días, esto es el 2 de noviembre, operaría la figura del allanamiento tácito a los textos presidenciales. Sobre este tema, realmente sí causó una respuesta positiva en el país respecto de, primero, la Asamblea demoró 17 meses para finalmente pronunciarse sobre el proyecto de reformas a la ley de comunicación enviada por el presidente en mayo del año anterior. Luego el dictamen, la consulta y dictamen de la Corte Constitucional, que efectivamente blindó a la libertad de opinar, de pensamiento, de comunicación, de información, lo cual ha sido importante. Ha sido un gran logro conseguir esto con este dictamen que cierra cualquier posibilidad a estos autoritarios de que el Estado sea el que juzgue qué es verdad y qué es mentira, Ana Belén. Mire, yo no voy a dejar de recordar que yo era estudiante universitaria y muchos de los radioescuchas seguramente también, y otros, bueno, ya en el ejercicio de su profesión, cuando teníamos los sábados, y no solo los sábados, las noches, etcétera, a un personaje, me refiero a alguna persona que decía la verdad de la semana, y todo lo que era la verdad oficial y todo lo demás no era la verdad, y el mentiroso de la semana, etcétera, desde un aparataje estatal y sobre todo gobernista, ¿no? El utilizar los medios de comunicación estatales, es decir, medios públicos financiados con dinero público, para hacer una vocería del gobierno de turno. Si uno se fija en los medios públicos en Europa, sobre todo, son medios públicos. La comunicación es estatal, es decir, proviene de los fondos públicos, pero no es hacer una vocería, un megáfono, un cachiporreo de un gobierno de turno, de una tendencia de turno, o incluso de una vocería o una comunicación oficial. Para eso están los voceros del propio gobierno en todos los medios de comunicación en general que se les dé apertura, ¿no? Yo creo que ese fantasma de la mordaza, de la ley censora, de la ley que censuraba y que penalizaba la opinión, esa sentencia Diario El Universo, esas sanciones, esa persecución a los medios, algunos medios quebraron, otros periodistas huyeron, otros fallecieron. En general, ese fantasma quedó en el olvido y va a ser sepultado finalmente gracias al presidente Lasso y su equipo, porque como usted bien menciona, esa victoria en la Corte Constitucional, si no hubiese habido una voluntad política de decir, señores de la Corte Constitucional, estos textos son abiertamente inconstitucionales, con esa sentencia de la Corte Constitucional podrá venir el gobierno que quiera y nunca más podrán volver a incluir en ningún texto de ninguna ley estos planteamientos de la penalización de la opinión política, este supercáncer, si se le quiere llamar, de la comunicación, donde perseguía a las personas que discrepaban con la versión oficial del gobierno, etcétera, ¿no? Creo que un gobierno que precisamente defiende libertades es un gobierno que ha conseguido esta victoria, y ese es el gobierno del presidente Lasso. Bien recuerda usted, asambleísta Ana Belén Cordero, cuando se imponía la mentira con esa ley nefasta, Ley Orgánica de Comunicación, aprobada en junio del 2013, y efectivamente a pretexto de réplica se imponían textos con mentiras, es decir, parte de la historia triste de este Ecuador. Pero hoy con estas reformas se pudiera decir se ha cumplido no solo con el compromiso que hiciera el Ejecutivo, sino con la plena vigencia de la libertad de expresión, y que no solo le corresponde a los medios de comunicación y al periodismo, sino al ciudadano en general. Porque aquí lo que se estaba vulnerando no solamente o afectando no solamente a los medios de comunicación, sino también a los ciudadanos que tenemos derecho a conocer distintas opiniones. Ahí en un momento se quiso instaurar una verdad oficial
no solamente en los medios públicos que dije hace un momento eran medios gobiernistas, sino también en los medios privados, amenazando a sus líneas editoriales con sanciones, con amenazas, con insultos, etcétera, para manejar una línea concreta, y hay del que se atreva a discrepar, ¿no? Entonces, estaban amenazando la libertad de expresión y la libertad de informarse en dos vías, pues, ¿no? O en dos sectores: a quien entregaba la comunicación o a quien brindaba la comunicación y a quien recibía. Nunca voy a olvidarme yo cuando fue el 30S, en septiembre del 2011, si mal no recuerdo, 2010, cuando estaba ocurriendo pues ese suceso nacional de conocimiento público, para unos una sublevación policial, para otros un intento de golpe de Estado, y claro, uno como joven, yo en ese momento joven universitaria, quería informarme y no había manera, pues uno encendía la televisión y lo único que estaban transmitiendo eran medios internacionales que intentaban cubrir la noticia en Ecuador, porque sacaron del aire la cobertura de los medios nacionales. Y solamente te podías informar por redes sociales, por Twitter, algo, y en esa época pues las redes sociales no eran lo que son ahora. Esto no debería volver a ocurrir nunca más en un Estado democrático. Mire usted, por ejemplo, los hechos de junio de este año, donde claro, había la cobertura de los medios normales, tradicionales, privados, los públicos, y también había la cobertura pues de ciudadanos que reportaban. Y eso es parte de la libertad de expresión, parte de la libertad de información. Incluso también habían personas que desinformaban o que agrandaban una noticia, pero bueno, pues ese es parte del ejercicio democrático en un país libre donde se respetan las libertades, ¿no? Quisiera consultarle a propósito de este diálogo asambleísta Ana Belén Cordero, el resto de temas. La Asamblea tiene pendientes tantos proyectos por aprobar: tema de la ley de seguridad, en fiscalización. Allí se está haciendo un show a propósito del asesinato de la doctora Bernal en un recinto policial, y por otro también el tema de la fiscalización en la comisión que usted también participa, a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo va? Mire, a ver, un poco cubriendo sus preguntas o sus interrogantes. Efectivamente, con un exitoso proceso de mesas intermedias de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, a propósito de un nuevo borrador de ley de inversiones que tiene un 95% de coincidencias con las 5 bancadas de la Asamblea. Creo que este ejercicio democrático fue bastante exitoso para demostrarle a la ciudadanía que el Ejecutivo y el Legislativo se pueden sentar a conversar y a tener debates sobre temas de interés nacional, en este caso, bueno, la atracción de inversiones. Ahora se ha propuesto también una mesa intermedia para el tema de seguridad. Yo espero de verdad, de corazón, que surta todos los efectos necesarios, que se abra un debate amplio nacional sobre las necesidades que debe cubrir la Asamblea o que le debe la Asamblea al país en temas de seguridad, que no es lo único. Por supuesto, los problemas de seguridad no se solucionan únicamente con una ley o con reformas legales, pero sí aporta y ayuda. Y luego de ello, bueno, sí, el caso de la abogada, el femicidio de la abogada María Belén Bernal, nosotros nos opusimos rotundamente a que se politice este caso. Tan es así que decidimos no integrar esta comisión, porque creemos que el proceso de fiscalización a las autoridades, si es que cabe alguno, a las autoridades, digamos, de la Policía Nacional o del Interior, etcétera, si es que cabe alguno, creo que eso debió venir posterior a que se esclarezca la verdad sobre los hechos y se imparta justicia sobre este horrendo asesinato, y eso debe hacerlo y lo está haciendo la Fiscalía General del Estado. Antes de eso, o adelantarse a eso, es como usted lo mencionó hace un momento, ¿no? Un show, una politización del dolor de una madre que ha perdido a su hija y de un hijo que ha perdido a su madre, con lo cual nosotros no compartimos en lo absoluto. Y mire, tan prueba de ello es que ayer estaban disgustadísimas las señoritas que están en la comisión, que por qué el presidente no viene a comparecer, y el ministro de gobierno, etcétera. El presidente, discúlpeme con todo respeto, el presidente tiene obligación de acudir a la Asamblea Nacional en 2 ocasiones, para entregar su informe a la nación y para un potencial juicio político, si ese es el caso. En todo lo demás, hay responsabilidades en determinados delegados en el Ejecutivo que deberán, y que de hecho acudieron a esa comisión,
para, en el caso de que requieran fiscalizar antes de que exista alguna sentencia o algún pronunciamiento de fiscalía, así lo hagan. Pero el presidente de la República estaba atendiendo asuntos también de orden público necesarios para el país, y creo que hay espacios y hay personajes delegados para cada uno de los temas, ¿no? Es en el caso de María Belén Bernal, que entiendo la próxima semana visitarán nuevamente el recinto policial y emitirán un informe para conocimiento del Pleno, que seguro establecerá determinadas responsabilidades que servirán como antecedente para potenciales nuevos juicios políticos, porque debo recordar también a la ciudadanía que nos escucha que Pachacutic, con Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez, ya presentaron un pedido de juicio político, ese sería el tercero seguramente, contra el exministro del Interior, Patricio Carrillo, el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, y la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores. Acaba de llegar ese juicio político a la comisión y probablemente sea tratado a mediados del mes de febrero, de acuerdo al calendario de nuestra programación. Eso en cuanto al tema de María Belén Bernal. Si me permite, antes de pasar al otro tema del Consejo de Participación Ciudadana y el juicio político, en este caso, ¿cómo pueden concurrir las autoridades luego de que un asambleísta dijera, y eso quedó grabado porque no apagó el micrófono, perdóname la expresión, hay que mandarles a la mierda a las autoridades? ¿Cómo pueden concurrir cuando ya están direccionadas con una posición de esa magnitud? Mire, y no solamente son las formas, ¿no? Que esto es parte de formas que, digamos, como usted dice, quedó encendido el micrófono y se escuchó. Pero nosotros hemos escuchado peores barbaridades en la asamblea, en el pleno y en las comisiones de algunos asambleístas respecto, en general, a funcionarios de gobierno, ¿no? Eso es lo que está de fondo en este proceso de, entre comillas, fiscalización. Mandar a la mierda a las autoridades. Aquí querer hacer un show político. ¿Usted cree sinceramente que ninguna comisión en la asamblea va a lograr verdaderamente esclarecer la verdad o impartir justicia a algunos de los presuntos culpables en este caso? Eso le corresponde a la fiscalía, pero es, reitero, la asamblea siendo la asamblea, es decir, lucrando del dolor y de la muerte de una mujer, ¿no? El otro tema, el juicio al Consejo de Participación Ciudadana, por favor. Sí, este juicio fue calificado a finales del mes anterior, fue notificado a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. El día miércoles venció el plazo para que ellos respondan a las acusaciones, y entiendo que todos han respondido. A partir de hoy, a las 9 de la mañana, inician las comparecencias dentro de este pedido de juicio político. Son 2 juicios políticos en uno. Yo me permití mocionar los 2 pedidos de juicio político. El uno era contra 4 de los consejeros, es decir, contra los que se dicen de mayoría, planteado por la asambleísta que manda la mierda a las autoridades, Mireya Pazmiño. Y el otro es un juicio planteado contra los 7 consejeros por el asambleísta Ricardo Vanegas. Yo me permití mocionar por eficiencia de procesos e incluso por identidad en los sujetos y en los hechos en los que se trataba. Están tratando los 2 juicios al mismo tiempo. Tenemos un calendario de comparecencias, de evacuación de pruebas documentales, etcétera, que culmina el jueves de la próxima semana. Luego de ello, nosotros nos abocamos a elaborar el informe. Tenemos aproximadamente 5 días y ese informe debe conocer el presidente de la Asamblea Nacional. Dicho sea de paso, ayer en horas de la noche se eligió al nuevo Procurador General del Estado. Y muchos medios de comunicación me consultaban y yo no entendía por qué, sobre una presunta consulta que le harían los 5 consejeros que están en el Consejo de Participación Ciudadana y que están de candidatos nuevamente a ser reelegidos, 5 de 7, al nuevo Procurador General del Estado. De hecho, parece ser que esa consulta ya existe, ya ha sido planteada por escrito, para consultarle sobre el alcance del código de un artículo del Código de la Democracia respecto de si la suerte de inmunidad para candidatos en general en el país les alcanza para no tener que someterse a un juicio político. Y el Código de la Democracia es clarísimo, que le da o le brinda, digamos, algún blindaje o inmunidad a los señores candidatos a la alcaldía, a la prefectura, en general a todos, para temas de un juicio penal. Un candidato no podrá ser puesto en prisión dentro de un periodo electoral.
Pero esto se trata de temas penales, no de fiscalización política. Con lo cual, por supuesto que el pronunciamiento del nuevo procurador deberá ser lo más apegado a la ley posible, porque eso no, que estén de candidatos no se escapa de la fiscalización. Y bueno, esperemos que el juicio camine, el juicio avance y llegue al pleno para que tomen la decisión en el pleno finalmente, ¿no? Bien, a la asambleísta Ana Belén Cordero del Movimiento Creo, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y despejar algunas inquietudes de las tareas que cumple la Asamblea Nacional. Ana Belén, muy amable. Un gusto, buenos días. Muy amable. 8:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y tenemos previsto luego el diálogo con el doctor Ramiro Román, penalista, jurista, abogado de la familia Gabela, a propósito, ¿qué pasa con el caso Gabela? Fue asesinado hace 12 años. ¿Sigue la investigación? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se conecta con esas irregularidades en la adquisición de los 7 helicópteros DRUP, 4 de los cuales se cayeron? Precisamente adquisición irregular en el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Sigue la impunidad? Veamos qué sucede con estos procesos judiciales. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Atención, este es un boletín ya